¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios y la práctica de la ventilación mecánica. Este es un recorrido a fondo para profesionales de la salud que buscan no solo entender, sino de verdad dominar esta terapia que es clave para el soporte vital. La pregunta que va a guiar toda nuestra plática es fundamental. ¿Cómo le hacemos, como clínicos, para ajustar y optimizar el ventilador, no solo para mantener a la persona estable, sino para de verdad mejorar sus resultados a largo plazo? Esa es la clave del manejo moderno. Y bueno, para responder a esa pregunta, vamos a seguir una ruta muy lógica. Empezaremos con las bases, los fundamentos, para luego enfocarnos en un concepto crítico que es la presión de conducción. Después exploraremos los modos ventilatorios y la sincronía, veremos cómo adaptar las estrategias a casos especiales, dominaremos el proceso de liberación y al final echaremos un vistazo al futuro con la ventilación en casa. Arranquemos con el principio número 1, el más importante de todos. La ventilación mecánica es un soporte, no es una cura. Nuestro trabajo es ganar tiempo para que el cuerpo resuelva el problema de fondo, pero siempre minimizando el daño que el propio ventilador puede llegar a causar. Para entender las fuerzas que están actuando en el pulmón, es vital medir la presión meseta o la famosa P-Plat. ¿Cómo se hace? Realizamos una pequeña pausa justo al final de la inspiración. Y en ese momento, cuando no hay flujo de aire, la presión que medimos es nuestra mejor pista de lo que están sintiendo los alvéolos. Es, básicamente, nuestro medidor de estrés pulmonar. Ahora, hablemos del PIP. Pensemos en el PIP como los cimientos de un edificio. Es la presión positiva que dejamos al final de cada exhalación para que los alvéolos no se colapsen por completo. Esto no solo ayuda a que entre mejor el oxígeno, sino que evite ese daño de estar abriendo y cerrando los alvéolos una y otra vez. Muy bien, ahora pasemos a lo que muchos ya consideran el parámetro más importante en la ventilación protectora actual, la presión de conducción, mejor conocida como delta P. El concepto de delta P es súper sencillo, pero increíblemente poderoso. Aquí no nos importa tanto la presión total, sino el cambio de presión en cada respiración. Es la fuerza real, la tensión que se le aplica al tejido del pulmón para estirar y abrir los alvéolos en cada ciclo. Y la fórmula, como ven, es de lo más simple. Presión meseta menos PIP. Pero aquí viene el punto crucial. La delta P es inversamente proporcional a la complianza del sistema. Es decir, si los pulmones se ponen más rígidos, más duros, vamos a necesitar una delta P más alta para meter el mismo volumen de aire. Y claro, ese empujón extra aumenta el riesgo de lastimar el pulmón. Y esto nos lleva a un número que casi podríamos llamar mágico. La evidencia es súper clara, sobre todo en pacientes con SDR. Mantener una presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua está fuertemente asociado con una mayor supervivencia. Este es nuestro objetivo, nuestra zona de seguridad. Y ojo, esto no es una opinión, no es una corazonada. Como lo muestra esta tabla, hay múltiples estudios gigantescos que lo confirman. Amato, Bellani, Guerin, todos llegan a la misma conclusión. La delta P predice la mortalidad con más fuerza que el volumen tidal o el PIP por sí solos. El mensaje no puede ser más directo. Vigilar y limitar la delta P de verdad salva vidas. Bien, ahora vamos a ver cómo entregamos esa ventilación. La tecnología ha ido evolucionando muchísimo para buscar que la interacción entre el paciente y el ventilador sea cada vez más natural, más fisiológica. Y aquí es donde entran modos súper avanzados como NAVA. A ver, los modos convencionales detectan el esfuerzo del paciente por un cambio de presión o de flujo, y eso puede tener un pequeño retraso. NAVA, en cambio, es como si le leyera la mente al paciente. Escucha directamente la actividad eléctrica del diafragma. Esto permite que el ventilador responda de forma casi instantánea, logrando una sincronía muy superior. Esta comparación lo deja clarísimo. Mientras que la presión soporte de toda la vida tiene ese retraso y el riesgo de que el paciente y el ventilador peleen, NAVA ofrece un acoplamiento casi perfecto. Además, la ayuda que da el ventilador no es fija, sino que es proporcional al esfuerzo que hace el paciente. El resultado, un patrón de respiración mucho más natural, más variable, que es algo fisiológicamente muy bueno. Pero claro, no hay una receta de cocina que funcione para todos. La estrategia de ventilación se tiene que adaptar a la fisiología única de diferentes grupos de pacientes para que sea segura y efectiva. A ver, pongamos algunos ejemplos. En cirugía de tórax, donde el pulmón ya fue manipulado, una delta P alta es un factor de riesgo directo para complicaciones. En el embarazo, con el diafragma elevado y toda la fisiología cambiada, mantener la delta P por debajo de 14 fue clave en pacientes con COVID-19. Y en insuficiencia cardíaca, el edema hace que el pulmón se ponga rígido. Y de nuevo, una delta P elevada se asoció con mayor mortalidad. Como ven,
En cada escenario, la delta P sigue siendo la protagonista. Ahora sí, hablemos del objetivo final de todo esto: lograr que el paciente vuelva a respirar por sí mismo. Lo que antes llamábamos destete o weaning, hoy lo vemos más como un proceso activo, bien estructurado de liberación del ventilador. Este proceso lo podemos dividir en 3 fases muy claras. La primera es pasar de un soporte total a uno parcial. La segunda, y súper importante, es evaluar todos los días sistemáticamente si la persona ya puede respirar sola. Y la tercera, el gran momento, es la extubación, pero solo cuando ya estamos seguros de que lo va a tolerar. ¿Pero cuándo hacemos esa prueba? No es una decisión que se tome a la ligera. Esta lista es como nuestro checklist de seguridad. Tenemos que confirmar que la causa original del problema ya está mejorando, que hemodinámicamente está estable, que tiene un buen nivel de conciencia y que sus números de oxigenación y pH están en rangos aceptables. Si cumplimos con esto, las probabilidades de éxito aumentan muchísimo. Ahora, incluso si alguien pasa la prueba, todavía puede haber un fracaso en la extubación. ¿Cuáles son las banderas rojas? La más importante de todas es una tos débil, una tos ineficaz. Si una persona no puede toser con fuerza, no puede proteger su vía aérea, y el riesgo de que necesite el tubo de vuelta es altísimo. También hay que estar muy pendientes de si tiene muchísimas secreciones o si el test de fuga nos sale mal. La ventilación mecánica no se acaba cuando el paciente sale de terapia intensiva. Para muchas personas con enfermedades crónicas, es una herramienta que les permite tener una mejor calidad de vida en su propia casa. Un ejemplo perfecto de esto es el síndrome de hipoventilación-obesidad. Este algoritmo nos lleva de la mano. Si ya tenemos el diagnóstico, vemos el índice de apnea-hipopnea. Si es mayor a 30, checamos el dióxido de carbono. Si es menor de 50, el tratamiento de elección es CPAP. Pero si es mayor de 50, o si el índice de apnea era menor de 30 desde el principio, entonces se indica ventilación no invasiva. La clave aquí es diferenciar quién necesita solo presión y quién necesita ayuda para ventilar. En pacientes con problemas neuromusculares, el manejo de secreciones es todo un tema. Este algoritmo usa una medida objetiva, el flujo expiratorio tosido o FET, para decidir qué hacer. Si el flujo es bueno, arriba de 270 litros por minuto, solo se vigila. Si baja de ese número, empezamos con técnicas de ayuda. Y si a pesar de eso no mejora, vamos escalando otras técnicas más avanzadas, incluso mecánicas, siguiendo el flujo hasta el punto de considerar una traqueostomía si el flujo es críticamente bajo. El mensaje central de todo lo que hemos platicado se resume perfectamente en esta cita. A pesar de todos los algoritmos y protocolos, al final del día el manejo debe ser guiado por la fisiología y la clínica de cada persona. La clave del éxito es la personalización. Y esto nos deja con una pregunta viendo hacia adelante. Modos como NAVA nos han acercado muchísimo, pero la meta final sigue siendo una ventilación que sea prácticamente idéntica a la respiración natural y fisiológica. Con cada nuevo avance, estamos un pasito más cerca de ese ideal. Muchas gracias por habernos acompañado.